Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Vamos a ver, hermana. Hoy dice ríos de agua viva. Vamos a ver en Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. La palabra de Dios dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Aquí, hermano, cuando nos dicen nosotros río, ya sabemos cómo es el río, ¿no? El río, pues, hay ríos en tiempo de lluvia es tormentoso y van, pero que da miedo, ¿no? Bueno, yo sí lo he sufrido porque para llegar yo a mi tierra en Guaral, pasando Guaral, una hacienda, Palpa se llama, yo tengo que pasar por el río Chancay siempre, todo el tiempo. Pero cuando hay el tiempo de lluvia, el río es tormentoso y se ve, pero que trae y suena. Y lo que suena, pues, lo que trae debajo, ¿no? Trae troncos, ramas, piedras. Y mire que, y en la noche peor, porque los ruidos, parece que la quietud de la noche hace que los ruidos se dupliquen. Es más fuerte. Entonces, gracias a Dios, ahí se construyó un puente, pero un puente que ha sido fuerte y tiene, pues, desde que yo he nacido hasta ahora está ahí. Claro, le han hecho ciertas refacciones, pero ahí está el río. Su estructura está normal. Y bueno, antes de la pandemia yo me iba, pues, mensualmente, siempre visitando mi tierra, pero ahí lo veía el río. Pero provocaba miedo cuando haya, pues, en la época de lluvia y venía, pues, caudaloso el río, sonaba. Y yo estudiaba allá primaria y yo tenía un compañero que vivía a media cuadra del río, a media cuadra. Y él me contaba, pues, que se bañaba ahí en el río, y el río es cristalino el agua. Pero, y él del puente se tiraba al agua, ¿no? Y ahí había bastante camarones. Bastante camarones. Pero ¿qué pasa, hermano, con este río? Río es sinónimo, pues, de bastante. ¿Y qué trae el río? Agua, bastante agua. Por eso acá nos dice río de agua viva. Con la diferencia acá dice viva, río de agua, pero viva. Viva, o sea, que tiene movimiento, que se le ve que parece que tiene vida. Así es. Cuando el río es tormentoso en época de lluvia, el río parece que tuviera vida. Pero en tiempo que no hay lluvia, el río pues viene despacito y no hace ni ruido. Pero cuando trae la lluvia, suena que parece que tuviera vida. Entonces, pero acá nos está diciendo algo parecido. Río de agua viva. Pero cuando dice, aquí en la palabra del Señor nos dice, acá en la palabra, en la 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero vamos a ver, dice, si alguno tiene sed, dice, el Señor no lo está diciendo la sed que tenemos físico, no. Acá el Señor está diciendo, si alguno tiene sed. Sed significa
a la necesidad espiritual. Cuando uno tiene sed del agua física, es porque tiene necesidad de tomar. Se refiere a la necesidad espiritual. Pero ¿quién es el que invita acá? Lo que hemos leído. Es el Señor. El Señor es el que dice, el que tiene sed, si alguno tiene sed, dice acá. Entonces el Señor dice, aquí el Señor invita al alma sedienta para que acuda a Él. Y no le dice a la iglesia, no le dice al predicador, no le dice al líder. Le dice en forma personal a aquel que tiene sed. ¿El que tiene sed de qué? Espiritualmente, el que tiene sed de Cristo. Aquel que tiene problemas. Ustedes se han dado cuenta que nosotros como cristianos, cuando tenemos necesidad, ¿qué pasa cuando tenemos necesidad? ¿Estamos tranquilos? No estamos tranquilos. Entonces necesitamos una paz, quien nos dé paz y resuelva nuestras necesidades y nuestros problemas. ¿Y a quién acudimos? A Cristo. Por eso el Señor invita a todos. Si alguno tiene sed, dice, el que tiene sed espiritual, nosotros siempre lo tenemos y acudimos a Él para satisfacer, ¿qué? Nuestra sed espiritual. Y la sed espiritual lo que tenemos es muchas de las veces necesidad de Él. Nuestra fe siempre se plasma en Él porque acudimos a Él, porque sabemos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, y en Él confiamos, tenemos la confianza que Él nos va a dar la paz, que Él va a resolver el problema. Y Él es el que, Señor de señores, que para Él no hay nada imposible. Cuando dice, si alguno tiene sed. Y en la expresión cuando dice, vamos a ver, en el 38, cuando nos dice, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua. Dice en la expresión, el que cree en mí. Entonces, esto significa que el que acude a Cristo o cree en Cristo, podrán saciar sus necesidades morales y espirituales, y además de convertirnos en fuentes de agua viva para otros. Así es. ¿Y por qué para otros? Porque cuando nosotros tenemos la experiencia que como cristianos a Él acudimos y tenemos la experiencia de que Él sana nuestras heridas. Él sana nuestras heridas espirituales como físicas también en muchos de los casos. Él es el que nos da la paz. Conocemos la palabra y nos libra. Conocemos que en Cristo hemos sido liberados de la muerte, del pecado. Toda esa experiencia que tenemos, que quién es Cristo, le vamos a qué. Cuando hemos venido al Espíritu Santo, tenemos el conocimiento quién es el Espíritu Santo. Y como hemos creído en Él, eso va a servir para que nosotros y otros puedan acudir a Cristo cuando nosotros le predicamos quién es Cristo. El que cree en mí correrán ríos de agua viva. En nosotros ese es el río que va a venir, que está en nosotros. Se trata del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. Cuando el cristiano está en una comunión con el Señor, muy íntima, y todos los días lo buscamos, todos los días leemos la palabra, y también se hace ayuno. Yo lo hago una vez al mes. Acuérdense que siempre les he hablado que el Señor dice, es necesario el ayuno para fortalecer nuestra fe. Entonces, cuando
el cristiano está fuerte, está lleno del Señor, ese es el Espíritu Santo, que se trata del agua viva, que es el Espíritu Santo, como está en nuestro corazón, va a haber pues una corriente nuestra para decirle al otro y a quien corresponda, y de ti sale, hermano, de predicar su palabra a otro. Fluye a través de nosotros esa agua que hemos bebido del Señor. ¿En qué momento hemos bebido? Cuando el Espíritu Santo ha venido nuestro. Cuando leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y comienza a fluir a través de nosotros para otros. Cuando le predicamos la palabra del Señor. No hay río de agua viva cuando el cristiano está seco como un desierto. ¿Por qué seco? Porque no se alimenta de la palabra del Señor. Cuando no se alimenta la palabra del Señor, el cristiano está seco como un desierto. Pero cuando el cristiano se alimenta de la palabra del Señor, ora y lo busca todos los días, ¿qué pasa en nuestro corazón? No está como un desierto, sino está pues verdoso. Ese es el río que Dios quiere que cada uno de nosotros lo tengamos, para que de ahí, ese río. Por eso el Señor dice, vengan a mí. Dice, si alguno tiene sed, yo tengo sed del Señor. ¿Y cuándo lo temo? ¿Cuándo lo tengo? Cuando yo tengo la necesidad de leer la palabra del Señor para alimentarme. Tengo sed. Y dice, y el que cree en mí, yo creo en Cristo. Dice, correrán ríos de agua viva. Me alimento de la palabra del Señor. Me alimento del Espíritu Santo que está en mi corazón. Entonces, con ese bagajo, con ese conocimiento, con ese espíritu que el Señor me ha sellado, yo voy a arder en mi corazón para que la palabra del Señor no quede en mí. Como ese río caudaloso que viene en la lluvia, que se nota eso del buen cristiano que busca al Señor, está lleno de la palabra del Señor y va a querer transmitirle a otros para que otros también que acuda al Señor, glorifique al Señor y tengan paz igual como lo tenemos nosotros. En este tiempo donde haya qué cosa hay, ustedes saben, el pobre se está haciendo más pobre. Hay mucha muerte por esta pandemia. ¿Y quién es el que nos va a dar la paz? Es el Señor. Es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Lo único lo que tenemos que hacer es alimentarnos de esa agua espiritual que viene a ser, ¿qué? La palabra del Señor. Y como tenemos aquí en nuestro corazón al Espíritu Santo, entonces va a brotar como río y viva, porque no está muerto. No está entristecido el Espíritu Santo en mi corazón, en tu corazón, sino que fluirá de tu corazón a otros cuando tú le predicas la palabra. Ese es el río de agua viva. Ese es el río de agua viva que debe de tener el cristiano, no un río muerto, no un río seco, no un río que no se ve nada, no un río que solamente hay piedra, hay el desierto. No, debe haber un río que tiene de agua viva, caudaloso, que quiere de tu corazón, que ese es lo que tienes tú de la palabra del Señor, transmitirle a otro. Ese es de río de agua viva. Ese es el Espíritu Santo que te dice, glorifica al Señor. ¿Cómo? Transmitiéndole a otro, predicando la palabra del Señor. Por eso dice, el que tiene sed, dice el Señor. O sea, el que tiene hambre, el que tiene sed espiritual.
Venga a mí y beba. Venga a mí. ¿Cuándo voy al Señor? Cuando leo su palabra. Cuando oro, lo busco. Cuando yo oro, busco. Busco la palabra. Lo estoy buscando a Él. Me estoy alimentando del Señor. Y es el Espíritu que está en mi corazón, es el que va a fluir a través de mí su palabra a otros, para que glorifiquen y para que ellos también se llenen del Espíritu Santo. Así es. Y cuando el Señor dice, vengan a mí y beba, pues significa tener que la confianza, la esperanza en el Señor. Todas esas palabras que dice el Señor, cuando el Señor nos dice, el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán, dice el Señor, agua viva correrán. No esté estancada esa agua. Esa agua que esté estancada, que llega a oler mal si está estancada. Ese es el cristiano, pues, que no se alimenta al Señor, que no lo busca, que no lo busca. Por eso yo siempre dije, el Señor no quiere seguidores. Seguidores es aquel que le sigue, es aquel que sigue, se siente en la iglesia. El que dice yo, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque conozco quién es Cristo. Ah, conoces. Pero ¿te alimentas todos los días? ¿Oras todos los días? ¿Te alimentas del Señor? Porque el Señor dice, cree en mí, búscame, bebe de mí, y jamás tendrás sed. O sea, yo jamás tendré sed. ¿Cuándo? Cuando yo me alimento del Señor, como sé la verdad, esa verdad me va a decir que yo no debo temer primero a la muerte, al enemigo. Conoceré la verdad. Cada vez que yo salgo tengo que encomendarme al Señor. Señor, yo me voy contigo. Voy a mi trabajo. Salgo a comprar. Estoy aquí en la calle. Señor, oriéntame. Me he equivocado. Señor, he pecado. Perdóname. Es aquel cristiano que busca al Señor. Es aquel que comete un error porque está alimentado del Señor y el Espíritu, esa agua viva, te va a decir, te equivocaste, pecaste. Y si no somos soberbios, reconocemos nuestro pecado y en ese momento pedirle perdón al Señor. Pero si no hay agua viva en tu corazón, en el corazón del cristiano, entonces vamos a ser un río muerto. Un río muerto. Un río que no se mueve. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo que lo tuviste en tu corazón, tú te alejaste de él. Te alejaste. Cuando te convertiste, tuviste. El Señor te selló con el Espíritu Santo. Pero ¿qué hace qué hace el cristiano que peca, que no lo busca? Es como un río muerto, le dije. Y entonces vamos a entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará triste si nos alejamos de él. Está en tu corazón y está en todos los corazones que se han convertido y han dejado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Acá también nos relata el pueblo judío. ¿Qué hacía el pueblo judío? Acá nos dice, en los primeros versículos 37, el pueblo judío celebraba grandes fiestas durante el año. Grandes fiestas. Pero en una de esas fiestas el Señor se paró, porque el pueblo judío celebraban varias fiestas y tenían fiestas muy importantes. Entre ellas estaba la fiesta del tabernáculo. Acuérdense que hay la fiesta de la Pascua también. Ya sabemos cuál es su significado y por qué se celebraba.
Pero la fiesta de los tabernáculos se recordaba, ¿qué es lo que se recordaba? Mire que esa fiesta no era una fiesta cualquiera, no. Y todos los judíos lo celebraban. Pero Jesús no era un extranjero, era un judío. Venía en la rama de David, sabemos. Pero como buen judío, el Señor tenía que cumplir, aún siendo Dios, tenía que cumplir como todo judío, celebrar la fiesta con mucho respeto y su cumplimiento. Y el Señor estaba allí. En cada fiesta, durante la vida que estuvo aquí en la tierra, Él estaba en la fiesta y predicaba su palabra. Entonces el pueblo judío celebraba grandes fiestas durante el año, las cuales, y en cada uno de ellos tenían sus objetivos espirituales de adoración, pero también de gratitud a Dios. Esta fiesta generalmente era ¿qué? Acuérdense, sus objetivos eran espirituales, de adoración y gratitud a Dios. Sí, porque la fiesta de las Pascuas lo hacía en gratitud también. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Pero estamos tratando de la fiesta del tabernáculo, lo que hemos leído. Entonces la fiesta del tabernáculo, así como era para cultivar y fortalecer la fe de la gente, o sea, del pueblo. La fiesta era un tiempo de celebración y júbilo que se planificaba y se realizaba con todo el cuidado y esfuerzo posible que hacían. Ellos hacían y era riguroso en orden el pueblo judío. Ya le dije que todo niño, su estudio religioso era, pero así, bien exigente. Acuérdense que el niño judío de 12 años ya era un niño de la ley, porque conocía que el Pentateuco era obligatorio. Entonces, volvemos al pueblo judío. Volvemos a la fiesta del tabernáculo. Era la fiesta una de estas fiestas era la de los tabernáculos. Le dije que eran varios, cuya característica era que el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo moraba en cabañas hechas de rama. ¿Qué recordaba? ¿Y cuál es el propósito este? ¿Qué recordaba? El pueblo judío recordaba su peregrinaje en el desierto. ¿Qué tiempo fue? 40 años. Eso recordaba la fiesta del tabernáculo. Ese era. Ya sabemos cuál es el propósito. Claro, se fortalecía la fe, pero una fiesta espiritual de adoración y celebración. Y todos, como un solo hombre, lo hacían. El pueblo judío para la fiesta era muy celoso, muy recto, lo cumplía, riguroso y mucho orden. Eso era. También celebraban otras fiestas, ¿no? Como las cosechas, en que se bendecía y lo que Dios proveía al pueblo judío. Pero no vamos a apartarnos de otra fiesta. Vamos, la fiesta de los tabernáculos tenía una ceremonia, un proceso en su ceremonia. ¿Cuál es este proceso? El proceso es que entre lo que se destacaba en este proceso era que era una procesión que se hacía entre el tanque de Siloé al templo, y lo hacían en varios días. Para hacerlo exactamente eran 7, 8 días.
llevaban en un vaso de oro, le dicen, ¿no? Que jarra o vaso de oro, sacaban del tanque Siloé y lo llevaban al templo. ¿Y en dónde lo hacían? En el atrio. Una vez cada día. Casi parecido o igual a la misma ceremonia que hizo el ejército de Israel cuando conquistó al pueblo de Jericó. Así era. Esa era la fiesta del tabernáculo. Cada día, una procesión, y todo el pueblo iba a Siloé, al tanque Siloé, y iba al templo y vaciaba en el atrio. En el atrio el agua que sacaba del tanque Siloé. Pero cuando iban esto, cantaban. ¿Y qué es lo que cantaban? Una adoración. Pero miren, vamos a ver lo que es, cuál es el canto. El canto lo vemos en Isaías capítulo 12. Por favor, Isaías capítulo 12. Esto es lo que cantaban. Capítulo 12. Vamos a ver. El centro es el versículo 3, pero vamos a leerlo del 1 al 6. Y dice así, Isaías capítulo 12, del 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad en su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y cante, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que cantaban ellos durante los 7 días. Durante los 7 días. Pero el último día, el octavo día, era un gran día de fiesta de la celebración. Ese día, como Jesús estaba presente, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí, le dice, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que había de recibir todo aquel que iba a entregarse al Señor. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, no había venido. Cuando lo dijo, no había venido el Espíritu, pero ya estaba hablando el Señor del Espíritu Santo. Lo estaba diciendo en un futuro. Sí, porque Jesús no había sido todavía glorificado. O sea, en otras palabras, no había ascendido al cielo. Y eso fue cuando ascendió en el día de Pentecostés. Así es. Cristo era y es la maravillosa respuesta para todos nosotros y para toda la generación y para toda la humanidad. Él convierte el pozo seco en fuentes de agua. Él cambia el desierto seco de nuestro corazón en fuentes de agua viva. ¿Para saciar qué? Para saciar tu sed y mi sed espiritual como la de otros muchos.
así. Hermanos, cuando nosotros tenemos una necesidad física, no solamente espiritual, tenemos un enfermo, hay que acudir al Señor. El Señor dice así, ven a mí, el que tiene sed. Cuando dice tiene sed, yo creo en Dios, necesito de ti. Señor, yo tengo sed de ti y vengo a orar, acudo a ti. Lo primero que yo le pido al Señor que me dé paz. Que me dé paz. Acuérdense que el Señor, cuando leemos su palabra, el Señor siempre, cada vez que entraba a un hogar, le decía, la paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. Y miren que cuando el Señor, en 2 oportunidades que dijo aquí en su palabra, uno, cuando fue al pueblo de Gadara, en los gadareños, cuando se presentó ese endemoniado, que le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión. ¿Y cuántos demonios tienes? 2000. Y le ordenó que salga, pero tenía miedo los demonios de que le mandar al infierno, pero le dijo, pues, mándanos a ese atado de cerdo. Y el Señor dijo, ya vayan. Pero ¿qué pasó con los pobladores? Los pobladores se asustaron y le dijeron al Señor que no prosiga, que no entre, porque fue la entrada nomás de Gadara. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se sacudió los pies, el polvo. Acuérdense que cuando el día de Pentecostés les dijo a los que iban a predicar y los mandó de 2 en 2, le dijo que no lleven comida, no lleven zapatos, no lleven nada. Vayan nomás. ¿Por qué? Hermano, el que predica su santa palabra del Señor, vaya donde vaya, siempre se verá alimentado por la mano de Dios. Yo lo he aprendido de este hecho que el Señor les dijo a los 72 que iban a predicar. Le mandó de 2 en 2 y le dijo que no lleven nada. No lleven alimento. Pero ¿qué le hizo el hincapié? El hincapié no le dijo que ahí le van a dar alimento. No lo dijo. Pero la mano del Señor siempre está donde hay la necesidad del Señor. Cuando cumplimos la palabra del Señor, cuando tenemos que hacer algo para el Señor, Él está junto con nosotros. El Señor no falla. Lo que falla somos nosotros. Porque cuando nos dice, ven a mí, y el que cree en mí será como fuente de agua viva. Fuente, ese es el corazón. Y la fuente del agua, el agua es el Espíritu Santo. Aquí, el agua es el Espíritu Santo que está en tu corazón y en mi corazón, que fluye a través de nosotros para otros cuando le predicamos la palabra. Pero cuando es vivo y es tormentoso para bien de la palabra del Señor, es cuando estás bien alimentado. Cuando estás bien alimentado de la palabra del Señor. Cuando lo buscas todos los días. Cuando te enamoras de la Escritura, cuando de Cristo te enamoras, entonces lo vas a buscar. Tienes la necesidad de ir a la palabra del Señor. Ese es agua viva. Pero cuando tú no sientes nada de ir a la palabra del Señor, hermano, estamos secos. No hay agua en ese río. Estamos secos. Pero cuando tenemos algo que
tenemos una herida, tenemos una enfermedad, tenemos una necesidad, ahí mismo queremos acudir al Señor. Y queremos que el Señor que haga lo que le pedimos. Como siempre le he dicho, el Señor le va a tocar la puerta y va a abrir la puerta y va a decir, ¿quién es Fernando? Y no te conozco. No te conozco, Fernando. ¿Quién será? Pero si tú lees la palabra del Señor, estás con el Señor, tú cada vez que lees la palabra del Señor, estás con Él. Y Él está a tu lado. ¿Por qué digo que está a tu lado? Por fe, hermana. Y porque el Espíritu del Señor está en tu corazón. Está dentro de ti. No se sienten desesperados ni desamparados cuando tienes algo, hermano, alguna necesidad. No estás desamparado. Cristo está a tu lado. ¿Qué dijo Cristo cuando se fue, cuando ascendió y fue glorificado el día de Pentecostés? Yo me voy, dijo, pero dejo ¿a quién? Al Espíritu Santo, dijo, al gran Consolador. Al gran Consolador. Eso dijo. Y está en tu corazón, hermano. Está en todos. Sino que no valoramos a Dios. No lo valoramos. No lo valoras. Todos. Mucho. Por eso es difícil seguir a Cristo. No es fácil. Siempre lo he dicho. No dice la palabra, es fácil de ir a que no. Al contrario. Nos dice que es difícil. Porque tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar a la flojera. Tenemos que renunciar, ¿qué? Tenemos que renunciar a veces a las novelitas. Que media hora, esa media hora lo puedo estar leyendo la palabra del Señor. Así es. Y tantas otras cosas más. Como les he contado, he visto hermano que le ha gustado la pelota de fútbol. Ha preferido irse a jugar temprano el día domingo que ir primero a la iglesia. Cuando estaba yo en la iglesia, a mí me gustaba, bueno, yo he hecho casi todos los cargos ahí, pero siempre me ha gustado ahí como conserje de Lugier, porque me gustaba recibir a los hermanos. Pero yo veía muchos que iban, la esposa nomás iba. Y muchos, pues, el varón era mi amigo, y le decía, oye, ¿dónde está este? No, hermano, todavía va a venir después. Después ya no venía porque yo estaba, ¿qué? Yo estaba en 2, 3 cultos. Nunca estaba en un solo culto. No estaba. Yo estaba en varios cultos. Como mínimo era 2. Pero sí estaba de conserje. O sea, yo conocía a todo el mundo, como me conocían. Y muchos de los amigos venían, claro, muchos venían con su pareja, y decían, hola, ¿cómo estás? Qué bien. Así, fortalece. Y yo le hacía broma a mi amigo, oye, pórtate bien con la hermana, pórtate bien. Como éramos amigos, se sonreía nomás la hermana. Pero así es. Así es, hermano. Debemos andar con nuestra pareja. Porque Dios dijo hasta la muerte. No dijo para 1 año, ni para 2 años. Yo entiendo que el Señor, aquellos que permanecemos juntos con nuestra pareja, habremos ganado alguito cuando estemos delante del Señor. Me dirá, yo entiendo, dirá, ¿has sido fiel? Muy bien. Yo he sido tu testigo cuando te casaste. Manteniste tu palabra. Así es. Así es, hermano. Por eso el río de agua viva debe ser como ese río tormentoso que
fluye de tu corazón, porque te has alimentado justamente del Señor. Entonces vamos a alegrar al Espíritu Santo que está en tu corazón. Ya sabe, el agua es el Espíritu Santo que mora en tu corazón. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, ¿qué cosa quiere decir? El que cree en mí, ¿qué cosa quiere decir? Significa que yo tengo mi vista en Cristo, mi esperanza, mi fe y todo lo demás en Cristo. Creo en Cristo, creo en su palabra. Él es mi único Dios y mi única esperanza. No hay otro. Nadie lo puede suplir. El día que conocí al Señor, verdaderamente, yo le dije al Señor, Señor, nadie me apartará de ti. Y eso hace muchísimos años. Yo le dije solo cuando estuve solo y le dije al Señor, nadie me apartará de ti. El Señor es testigo de mi palabra. Así es, hermano. Yo le hice la promesa al Señor. Y gracias a Dios hasta ahora lo mantengo. A pesar de muchas circunstancias. ¿Sí? He tenido tropiezos muy fuertes, como para apartarse del camino. Pero no me aparté. No me aparté. Y ahí estoy. Estoy en la lucha. Como Pablo, que no le llego ni siquiera al polvo de sus zapatos. Pero así estamos. Buen siervo. Así es, hermano.